Muy buen día para todos, yo soy el profe José y vamos a iniciar con la clase del día de hoy. Bueno, para hoy vamos a continuar con el bloque de las 13 palabras que hemos estado analizando durante las dos anteriores clases. Recordemos, primero que todo, la clave, por decirlo así, para poder realizar la traducción de las palabras entre los idiomas Choctowin y español. Pues bien, sin mayor preámbulo, vamos a continuar con las últimas 5 palabras de este bloque. Y tenemos que la primera palabra es la palabra puerta. Entonces vamos a mirar cómo se escribe y se pronuncia dicha palabra en el idioma Choctaw. Entonces vamos a realizar el intercambio literario. La P por la K o Shi, como se pronuncia en Choctawin, la U por la E por la U, la R por la I, la T por la F y la A por la Z. Bien, ahora recordemos que analizando así la estructura de la palabra, nos encontramos con esta vocal radioactiva, la EU, se le escribe una flechita así indicando esa dirección, y a partir de allí hacia el lado izquierdo y derecho se realiza lo que siempre hacemos, ¿verdad? El conteo de el entrelazamiento entre vocales y consonantes. Entonces aquí tenemos esa estructura que es una vocal, entonces aquí tenemos una consonante. Ahora, si aquí tenemos una vocal, esta consonante aparentemente ordinaria que tenemos acá se nos convierte en una vocal fusionada o sin sonido llamada ish. A continuación tenemos una fe, así es como se le pronuncia en Choctawin a la letra F, y se le coloca este simbolito arriba indicando su sonido fe, precisamente ese fe que es labio dental, y enseguida esta zu se nos transforma en una uzu, es decir, una vocal consonántica de este tipo. Bien, entonces para su pronunciación, aquí ya vamos a deducir en cuántas sílabas se divide esta palabra. Entonces vamos por acá. Esto suena fu, es una sílaba, ¿sí? Una sílaba. Y todo esto que tenemos aquí suena sheu, que es la segunda sílaba. Por tanto, recordemos que si la palabra tiene dos sílabas, el acento se coloca en la segunda sílaba, quedando sheufu.
Recordemos que esta letra, la shi, como se le conoce en Chok Sowin, tiene ese sonido característico como de che, pero como una, digamos, un sonido che, pero más suave, más corto. Entonces, por eso decimos que su pronunciación es como algo así. Sheufu. Así se pronuncia esta palabra. Sheufu. Sheufu. Teniendo entonces pues el acento en su segunda sílaba. ¿Ok? Bueno, vamos a continuar entonces con la siguiente palabra. Vamos a mirar. Es la palabra mundo. Vamos a mirar cómo se dice en Chok Sowin, cómo se escribe y cómo se pronuncia la palabra mundo. Entonces, realizando el intercambio literal, tenemos M por N, U por E, N por M, D por V y O por L. Bien, ahora mirando la estructura gramatical ya de esta palabra, nos encontramos que aquí tenemos esta estructura de esta manera y vemos que si la palabra tiene esta estructura, esta bu se nos transforma en una bush, es decir, es una V que no tiene sonido. Recordemos que es porque está acompañada a su lado izquierdo de una mi o de una M en español. ¿Ok? Bueno, aquí ahora tenemos otro caso. Tenemos otro caso que es esta estructura de esta manera. Es también una vocal radioactiva conocida como kun. Ella depende de estos dos factores, que la palabra en Chok Sowin empieza con ni y enseguida hay una e. Esto indica que, siendo así, la ni que tenemos aquí va a sonar como una C y se coloca un simbolito, algo así. Porque recordemos que en la pronunciación de las sílabas, cuando llevan la letra C, recordemos en la clase de fonética, cuando vimos que era la pronunciación K, C, Si, Co, Q en español es así como lo he pronunciado, pero en Chok Sowin recordemos que C y Si no son admitibles para este idioma, sino que todo tiene que concordar, ¿verdad? O sea, tiene que pronunciarse K, Que, Ki, Ko y Ku, ¿ok? Bueno, entonces vamos a mirar la pronunciación de esta palabra. Bueno, ya se admite, por decirlo así, que esto viene siendo una sílaba, se pronuncia que. Aquí tenemos una consonante, la mi, una bush y por consecuencia
aquí tendríamos o tenemos una ili, o sea, una consovocal de este tipo. Entonces la pronunciación sería kemi. Recordemos que si hay dos sílabas, una y dos sílabas en la palabra, el acento lo lleva en la segunda sílaba. Entonces suena kemi. La palabra mundo se escribe de esta manera y su pronunciación es kemi. ¿Ok? Bueno, vamos con la siguiente palabra. Es la palabra deuda. Uy, 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 deuda. Bueno, vamos a hacer primero que todo el intercambio literal de por v, e por u por e, d por v y a por z. Bueno, aquí recordemos que nos encontramos nuevamente con esta estructura que tenemos aquí, que es una vocal radioactiva, pero que a diferencia de la anterior que vimos, que era EU, esta es UE, igualmente con la flechita apuntando en esa dirección. Pero sin embargo recordemos que son dos vocales diferentes. EU y UE son dos vocales radioactivas diferentes. ¿Ok? Bueno, entonces a partir de allí vamos a realizar el conteo, que no está tan complicado. Entonces tenemos acá una vocal, una consonante, acá vocal, consonante y vocal. Por tanto tenemos que el deletreo en sí de la palabra es bu, eu, perdón, ue, bu, su, usu, ¿ya? Ahora el límite de las sílabas. Tenemos acá una sílaba y acá otra sílaba. Entonces tenemos que la tilde la lleva en la segunda sílaba, pronunciándose dicha palabra vuevu, vuevu. Recordemos que la vu o v en español, aquí se rescata ese sonido original del castellano como va, ve, vi, vo, vu. Aquí no suele acostumbrarse ese sonido va, ve, vi, vo, vu, sino el sonido original del castellano. ¿Ok? Por eso es vuevu. Bueno, vamos a mirar la siguiente palabra, que es alberja. De pronto hay quienes de pronto quieran llegar a corregirme diciendo que esta palabra realmente es arveja. Sin embargo, si ustedes averiguan bien, tanto esta palabra alberja como arveja
tienen, digámoslo así, igual participación. O sea, es decir, que se puede decir de ambas maneras. Sin embargo, lo vamos a ver el día de hoy de esta manera. Vamos a realizar entonces el intercambio de letras. Tenemos acá A por Z, L por O, V por D, E por U, R por I, J por Q y A por Z. Bueno, aquí mirando la estructura de esta palabra y recordando las reglas gramaticales que vimos anteriormente, nos encontramos con una vocal radioactiva acá en esta parte, conocida como ICO, que es la unión precisamente de estas dos letras, la I y la Q, pero se pronuncia ICO. Entonces, a partir de allí vamos a realizar el conteo hacia hacia los dos lados de la vocal radioactiva para deducir la pronunciación de esta palabra. Entonces tenemos vocal acá y consonante acá. Si aquí tenemos vocal, esta tenemos que fusionarla o combinarla, convirtiéndola en una ush. Y acá tendríamos entonces, queda normal la da o la d en español, aquí vocal normal y aquí consonante normal. Ahora, por el hecho de tener esta vocal radioactiva acá, realizando todas estas condiciones, por decirlo así, encontramos con que todo esto es una sola sílaba. Y esto viene siendo otra sílaba. Por tanto, el acento lo vamos a marcar acá. Y la pronunciación de esta palabra será la siguiente. Zodikoth. ¿Sí? Zodikoth. Con la tilde en zo. Zodikoth. Ese sonido de la Z, así como en el ejemplo anterior que vimos de la V, aquí rescatamos ese sonido de la Z, digámoslo así, original del castellano, donde es lengua dental, que no, o sea, no se pronuncia sa, se, si, so, su, sino za, ce, fi, zo, zu. ¿Ok? Bueno, ahora vamos a finalizar con la última palabra de este bloque. Y esa palabra es tungsteno. Tungsteno. Bueno, recordemos que tungsteno es el nombre que se le dio antiguamente al elemento químico que hoy conocemos como wolframio. Bueno, por aquí lo que nos interesa es que esta palabra vamos a tomarla como ordinaria, pero en realidad es semiordinaria, es decir, que puede tomarse
como palabra ordinaria o como palabra, como nombre propio, ¿sí? Por lo menos en el idioma Choctaw, ¿ok? Entonces, tomándolo así como palabra ordinaria, vamos a realizar el intercambio literal y nos va a quedar de la siguiente forma. T por F, U por E, N por M, G por S, S por G, T por F, E por U, N por M y O por N. Aquí observamos que nuevamente nos encontramos con una vocal radioactiva que la conocemos como SOGE. A partir de allí, y como la coincidimos como vocal, vamos a hacer el conteo hacia la derecha y hacia la izquierda. Entonces aquí tendríamos vocal, consonante, vocal y consonante. Acá tenemos vocal, consonante, vocal, consonante y vocal. Entonces aquí hay uno de los tantos casos especiales que hay en donde con respecto a la pronunciación, aun siendo una sola palabra, se pronuncian como si fuera dos palabras por separado o incluso a veces tres. Entonces vamos a mirar que esta palabra, por la estructura que tiene, se va a componer básicamente como si fueran dos palabras. Por un lado tenemos fem y por el otro lado tenemos sogefumi, fem sogefumi. ¿Por qué? ¿Por qué debemos separar fonéticamente esto así? Porque por la estructura que vimos anteriormente, como esto termina en consonante y esto empieza por vocal, pero es una vocal que tiene una estructura fonética de consonante, entonces debe hacerse la separación por las cuestiones que ya hemos mencionado anteriormente. ¿Sí? No deben de pronunciarse palabras que tengan consonantes unidas o vocales unidas, salvo algunas excepciones, ¿verdad? Bueno, pues hasta aquí, esto ha sido todo por la clase del día de hoy. Estas fueron las últimas 5 palabras que vimos de este bloque. En la siguiente clase vamos a iniciar viendo otro bloque de otras 13 palabras. Entonces, esto ha sido todo por la clase del día de hoy. Muchas gracias.